Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Tal está. Buenas noches, abogado. Buenas. Bueno, hoy vamos a tener este repaso así rapidito, ¿verdad? Ya mañana pues tenemos lo que es la evaluación, ¿verdad? De este segundo parcial, ¿verdad? Con respecto a sus trabajos, estimados, yo he estado ya mandando a sus WhatsApp a algunos audios con las revisiones de lo que son los trabajos, tanto de la actividad uno. Algunos ya presentaron las 3 actividades, otros las 2 actividades. Entonces, amplié el plazo, ¿verdad?, de la tarea para su entrega para este día lunes, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan trabajar este fin de semana y de esa manera pues podamos finiquitar pues lo que es la entrega final de cada uno de los trabajos, ¿verdad? Recuerden, no se les vaya a olvidar y vuelvo a repetirles porque hubo 2 compañeros, uno lo hizo en forma individual el trabajo y ya me lo presentó, pero lastimosamente yo le dejé mensaje precisamente en la plataforma porque el trabajo no está revisado por su servidor, ¿verdad? Entonces, primero hay que revisarlo, hay que seguir instrucciones, hay que trabajarlo, ¿verdad? En el documento de Google. Y posteriormente, cuando ya esté listo y revisado por su servidor, entonces yo ahí le digo al coordinador, puede darle edición al trabajo, pasarlo a un documento en Word y subirlo a la plataforma, ¿verdad? Ya cuando está autorizado, yo siempre llevo una revisión, ¿verdad?, de cada uno de los trabajos que hemos revisado y que hemos evaluado, para que así de esa manera, pues, sabemos cuáles son los trabajos que se han evaluado y son los que al final, pues, se les ha autorizado, pues, que se suba precisamente a la plataforma, ¿verdad? De igual manera, el foro está hasta el día domingo, estaba hasta el día de hoy, pero decidimos ampliarlo hasta el día domingo también, ¿verdad? El trabajo sí, ahorita lo amplía hasta el día lunes. Si de repente hay algunos grupos que todavía seguimos trabajando, me pueden escribir a mi WhatsApp y podemos ampliarles un poquito más el plazo, no hay ningún problema, ¿verdad? Para darles revisión y para así poder subir sus trabajos. Pero si podemos hacer la entrega, ¿verdad?, en el tiempo estipulado, va a ser lo más idóneo. Claro, va a depender también de las revisiones y de las correcciones que su servidor vaya a ser. Así que este fin de semana, pues vamos a estar trabajando, vamos a estar enviando esas correcciones y vamos a estar ahí pendientes de todos y cada uno de sus trabajos. De igual manera, el foro no se les vaya a olvidar, hay que participar y hay que finiquitar pues el mismo. Este es un poquito más complicado que los primeros foros, porque recuerden que aquellos eran de todos los temas de las lecciones, mientras que este tiene 2 preguntas puntuales, hay que responder cada una de ellas, hay un límite de participaciones, entonces hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Bueno, antes que nada, estimadísimos, primero, antes de iniciar pues este repaso, ¿hay alguna pregunta en especial de algún contenido específico que ustedes deseen profundizar aprovechando a su servidor en este instante? Sí, abogado, tengo una consulta. Ajá, Sobre dígame, Arnold. es sobre la justificación que leí de que una justificación podría ser, tiene 3 tipos, teórica, práctica y metodológica. Entonces Así es. mi pregunta aplica de que si una justificación puede ser al mismo tiempo teórica y al mismo tiempo metodológica. Sí puede ser al mismo tiempo. Se pueden utilizar varios tipos de justificación al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Porque si usted se fija, hay ciertos tipos de justificación. Bueno, no es que son tipos de justificaciones, pero nosotros cuando hacemos la valoración de la justificación, si usted se recuerda, cuando nosotros revisamos,
hay algunos criterios que nos sirven de base precisamente para poder evaluar el valor potencial de una investigación, ¿verdad? Entonces, como existen diversas maneras para poderlos presentar, dependiendo del tipo de justificación que nosotros vamos a desarrollar, entonces a partir de ahí es que nos toca precisamente definir si vamos a hacerlo dentro del contexto de hacer una reflexión o un debate sobre un determinado tema, pero sobre algo que ya existe, o si vamos a de repente proponer un nuevo proceso, un nuevo procedimiento, una nueva estrategia que nos va a ayudar a resolver un problema, o también nos va a ayudar a crear un nuevo método, una nueva estrategia que nos ayude a generar un conocimiento válido y confiable. Puede de igual manera, dentro de esos tres tipos de justificación, presentar hasta dos de ellas. Puede ser teórico o práctica, puede ser práctica metodológica y aún hasta puede ser teórica metodológica, dependiendo de cómo nosotros lo vayamos a plantear, porque recuerde que la intención de la justificación es justificar el proyecto de investigación, valga la redundancia, el para qué, el por qué, ¿verdad? Precisamente del estudio. Y partiendo de eso es que nosotros dentro de la investigación es que profundizamos en estos tres subtipos, ¿verdad? Pero lo más importante son los criterios que evaluamos como importantes potencialmente para la investigación. Si es conveniente, para qué sirve, quiénes se van a beneficiar, cuál es su trascendencia, por ejemplo, para la sociedad, va a ayudar a resolver un problema práctico o real, o de repente va a cubrir algún vacío de conocimiento que está planteado, o va a ayudar a crear, por ejemplo, un nuevo instrumento para analizar o para medir datos, por decir así, ¿verdad? Entonces, va a depender también de cómo nosotros evaluemos la parte potencial o el valor potencial que tiene dentro de la misma investigación. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Si no, vamos a empezar a preguntar. A ver qué tal nos va. ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces con Alina. Alina Ponce, ¿está por ahí Alina? Buenas noches, abogado. Buenas noches, Alina. Bueno, vamos a ver cómo anda dentro de lo que es el conocimiento de lo que hemos visto. Vaya, dígame con sus propias palabras, ¿qué es el título de la investigación? Con sus propias palabras, no la estoy forzando a decir literalmente lo que está en el material. El título de la investigación es realmente como el problema en el que estamos centrando nuestra investigación. Ajá. Algo que nos llame la atención, como investigar o darle como un, ¿qué le puedo decir? Como nosotros mismos llegar a establecer una solución a un problema o a una situación que está dentro del campo de estudio jurídico. Ok. Una pregunta, Lina. Que dentro de su grupo, ¿qué tema escogieron? Nosotros estamos con el tema de las sedes, abogado. Ah, eso, como es un tema novedoso, un tema que está ahorita nuevamente de moda, porque recuerda que Sí. antes estaba anteriormente las llamadas ciudades modelo, ¿verdad? Sí. Y hubieron estas reformas. Entonces, como es un tema propiamente, entonces, ¿qué recoge el título? Recoge en esencia el tema que ustedes están investigando. Y como bien lo dijo usted, el problema objeto de investigación. Me imagino que ustedes están viendo qué implicaciones va a tener precisamente
el poner de manifiesto, que bueno, que ya está de manifiesto este proyecto, bueno, ya no es proyecto de ley, sino que ya es ley, dentro del contexto de la sociedad, implicaciones jurídicas, implicaciones económicas, implicaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, sí, abogado. Ok, bueno, estamos bien, mire, para que se fije, o sea, recoge en esencia el tema y el problema objeto de investigación. Ahora, vamos a ver, otra pregunta, esa estaba fácil. Dígame cuáles son los 3 elementos que deben de concretizarse dentro de lo que es la redacción del título. Ay, sí. No, abogado, eso sí no le sabría decir Yo ahorita. sé. ¿Alguien que le ayude? Ajá. El objeto de estudio, problema, el lugar o espacio físico, geográfico y el Ajá. periodo o espacio de tiempo que se investigará. Así es, así es, así es. Esos son los 3 elementos. El más importante de todos y el que no debe de faltar es el problema objeto, ¿verdad? El objeto problema que usted está investigando. Y puede estar implícito o puede faltar, no sí literalmente, pero sí de alguna manera debe de estar dentro de su contexto los otros 2 elementos, ¿verdad? Que es el espacio físico geográfico, como para poderlo delimitar un poquito más, y el periodo tiempo que vamos a considerar, ¿verdad? Bueno, está muy bien. Bueno, dígame, Maximiliano. Sí, quiero hacerle una pregunta. Es con respecto a esto del tema que es de lo que son las sedes. Viéndolo así, ¿verdad? Viendo que la mayor parte, todos los sectores, absolutamente todos, la mayor parte, están en contra de eso. Y pues el gobierno sí está empecinado en que sí se lleve a cabo esas dichas sedes. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto por ciento puede haber un grado de que el gobierno se eche atrás, pues, con respecto a esas sedes? ¿Se irán a llevar a cabo? O estaba viendo de que absolutamente todo, casi la mayor parte de los hondureños, pues estamos en contra de eso, pues, porque es inconstitucional. Y si uno se va a la Constitución, pues ve uno tantas cuestiones ahí, va, pero ellos lo ponen bonito, lo plantean bonito para darle trabajo a la gente. Entonces, pero sí, la verdad de las cosas es como la mayor parte de personas lo han dicho, los analistas, que no es de esa manera como se puede dar empleo. Entonces, hay bastante discusión al respecto. Entonces, solo yo le quería preguntar, que usted, ¿cómo ve esa situación? ¿Se irá a llevar a cabo? ¿O el gobierno ya, al ver tanta presión de todos los sectores? Porque ahora hasta la empresa privada, los partidos políticos, bueno, el Partido Nacional más que todo, que está a favor de todo eso, ¿verdad? Sí. A ver si se irán a llevar a cabo. Ok, en primera, Maximiliano, ya recuerde que eso desde el decreto 236-2012, que fue promulgado en enero del 2013, y basándose precisamente en 3 artículos de la Constitución, si no más recuerdo, y la ratificación que se dio posteriormente en la siguiente legislatura, que fue en el año 2013, fue ahí que se crearon las zonas de empleo y desarrollo económico, llamadas sedes. Lo que pasa, si usted se recuerda, en un principio el Poder Judicial había puesto peros en cuanto a lo que era otro tipo de condiciones, pero posteriormente se hicieron las reformas y esto pues se aplicó. Pero desde ese tiempo a la fecha, la ley siempre estuvo vigente. Ojo, ¿verdad? Porque si usted ve el principio propiamente dicho de ese decreto es el 120-2013, que es del 6 de septiembre del 2013, ¿verdad? Entonces, ya es algo que es inevitable, Maximiliano, ¿verdad? Usted ve, por ejemplo, en lugares que son las llamadas zonas de desarrollo, en donde existe un auge bastante fuerte, por ejemplo, del turismo, como en el caso de Islas de la Bahía,
en el sur del país también, ¿verdad? En el mismo San Lorenzo, en la misma zona de Choluteca, otras zonas también que están dentro de la zona norte del país, que ya están pues generando los primeros movimientos, ¿verdad? Como lo que es Tela, lo que es la misma Ceiba, ¿verdad? Entonces, si usted lo ve desde ese sentido, ya eso eh, ya está aplicado, ¿verdad? Y ya fue publicado, ya se hicieron las reformas de ley, y bueno, y usted ve que esa situación tal como se está generando, pues está generando una incomodidad bastante fuerte. Y más aún porque recuerden que estamos en un año que, si ustedes se fijan, en un año político, ¿verdad? Entonces, Honduras está como un polvorín, ¿verdad? No sabemos realmente qué situación es la que se va a generar precisamente porque ya falta muy poco, ¿verdad? Para este tipo bueno, para estas elecciones. Imagínense cómo fueron las elecciones anteriores. Ahora pues uno no hace un futuro así tan prometedor, ¿verdad? En relación a ese tipo de situaciones. Entonces, Lick, dígame, dígame. Lick, lo que pasa con esa sede es verdad que lo que está en contra ahora, las empresas y todo eso son las leyes que tendrán ellos, ¿verdad? Porque como es fuera del estado de Honduras, entonces me imagino que todo eso a raíz de que no va a haber extradición en las mentadas sedes y van a tener sus propias leyes al final, van a ser casas para narcotraficantes y todo eso. Entonces, de eso es que está en contra de la universidad, ¿verdad? Sí, la universidad dio una opinión, ¿verdad? Muy consistente, ¿verdad? De igual manera, el claustro de profesores también, ¿verdad? Eh, hizo una presentación, ¿verdad? Muy interesante. Si no más recuerdo, el de la universidad fue hace casi más de un mes, ¿verdad? Entonces, hacen una relación muy sucinta, ¿verdad? De lo que en base a esa situación puede generar, ¿verdad? Dentro de lo que es eh, la discusión que se está dando y no digamos a nivel social, ¿verdad? Entonces, es bien difícil. Es una situación bien difícil, ¿verdad? Bueno, el por tanto, dentro de lo que es lo que presenta el claustro, por ejemplo, habla sobre la conciencia y el deber histórico que tiene precisamente la misma Universidad Nacional Autónoma en proteger los intereses de la Constitución y también los intereses de las inversiones, de la propiedad privada, y sobre la misma situación, perdón, que crea la debilidad subyacente que se está generando alrededor de esto que se llama sede, ¿verdad? Y hace una advertencia, ¿verdad? En el riesgo de cómo va a llegar precisamente esa inversión y legalmente cómo va a afectar una serie de reformas que son constitucionales y que se apartan del texto constitucional de nuestra Constitución de la República, valga la redundancia, y que quebranta precisamente muchas de esas condiciones, ¿verdad? Pero bueno, es un tema que está interesante, que lo tratemos, está muy bien que ustedes lo estén debatiendo e investigando, porque el objetivo es ese, Gabriela, ¿verdad? El objetivo es investigar, no solamente quedarse con lo que dice la gente, ¿verdad? Sino que es leer, estudiar, analizar y generar nuestra propia opinión, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Pero ahí hay mucha tela que cortar. Hay que pedirle al Señor que de repente pues oriente a nuestras autoridades y que no se vaya a provocar pues un desorden social, así como se está generando en muchos países de Latinoamérica. Miren Cuba, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? No digamos Haití, ¿verdad? Que son países muy, pero muy pobres. Recuerden que Honduras está como a un ápice de seguir dentro de esos países
que no están en vías de desarrollo, sino que son países pobres, países que sufren precisamente los embates. Imagínense, nosotros estamos sufriendo lo que es la consecuencia de 2 efectos meteorológicos que hubo el año recién pasado y lo de la pandemia. Yo me estaba fijando, usted va a diferentes comercios y se fija que hay un montón de negocios ya cerrados, ¿verdad? Y generalmente no son los negocios más fuertes, son los negocios de los pequeños empresarios, ¿verdad? De los medianos empresarios que se están viendo bien afectados, ¿verdad? En esta situación. Pero bueno, eso lo vamos a tocar dentro de los temas que estamos desarrollando dentro de la investigación, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir ahorita entonces con el desarrollo del repaso. Veamos aquí, vamos a preguntarle quién sigue. Belkis Flores. ¿Está Belkis? ¿Belkis me escucha? Sí, abogado. Ok, Belkis. Vaya, quiero que usted me diga, vamos a hablar de vaya, vamos a buscar otro tema un poquito más, más adelantito, ¿verdad? Vaya, quiero que usted me hable sobre cómo se hace la construcción del marco de referencia o marco teórico. ¿Cuáles son esas etapas para hacer la construcción del marco teórico? La construcción del marco teórico. Sí. Ok. ¿Le ayudo? Espéreme, Arton, espéreme. Ya participó. Vamos a darle un poquito más de oportunidad también a otros compañeros. Ajá. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo construimos un marco de referencia? A ver, ¿alguien más? ¿Marisela? ¿Marisela Moreno? Bueno, Ajá. ¿Alguien más? abogado, Abogado. puede ser la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Así es. Miren que está sencillo, ¿verdad? Porque lo primero que hacemos es revisar la literatura, ¿verdad? ¿Qué es revisar la literatura, Mercedes? A ver, ¿qué es lo que nos dice el material sobre la revisión de la literatura? ¿Cómo usted hace la revisión de la literatura? Bueno, sería consultar Ujú. y obtener la bibliografía, los materiales que nos sean útiles para el propósito según el tema que estamos tratando. Así es. En otras palabras, es lo que usted va a extraer o está recopilando sobre la información del problema objeto de investigación. Algo importantísimo, la construcción del marco teórico empieza desde el mismo momento que usted define el tema. ¿Ok? Desde el primer, bueno, casi desde el primer día, usted empieza a investigar. Una vez que usted ya define el tema, toda esa información que usted necesita es la revisión de la literatura, son las referencias bibliográficas, ¿verdad? Que usted está tomando precisamente para poder construir lo que es el marco teórico. Ahora, veamos, ¿alguien más? Vamos a hablar un poquito de la obtención de la literatura. A ver, Marco Araujo. Hola, abogado. Hola, hola. ¿Qué es obtener la literatura y cuáles son los tipos de fuentes que ahí encontramos? Hay 3 tipos de fuentes. Ajá. Está la fuente primaria, la secundaria, la fuente terciaria. Así es. En otras palabras, es obtener la literatura, es ubicar la fuente ¿a dónde? ¿En qué lugar usted ubica, por ejemplo, la revisión ortográfica, perdón, bibliográfica?
en la fuente bibliográfica o no. Ajá, bibliotecas, hemerotecas, videotecas, puede En ser de internet, manera física, puede ser una virtual. revista, Exacto, sí. Ahora, un libro. de esas tres fuentes, ¿cuál es la que más le interesa, estimado? Bueno, creo que la fuente primaria, abogado. Así es, ¿por qué? Porque es la fuente que enriquece precisamente su trabajo. La fuente secundaria y terciaria, ¿qué es? Vaya, de acuerdo a la literatura que usted leyó, ¿de qué nos sirve la fuente secundaria o la fuente terciaria? Ahí sí me deja, abogado. Veamos, a ver, Daniel, ayúdele, Daniel Parada. Buenas noches. ¿Me repite, disculpe, abogado, la... Dígame, estábamos hablando precisamente con Marco de que existen tres tipos de fuentes, ¿verdad? La primaria, la secundaria y la terciaria. Y que la más importante es la primaria, porque es la que precisa los datos de primera mano, de donde sacamos precisamente documentos, resultados de los estudios que corresponden. Ahora, ¿qué es la fuente secundaria y qué es la fuente terciaria? Sí. ¿Qué será? Lick, ¿puedo responder? Dele, ayúdele al compañero. Dígame, Gabriela. Las fuentes secundarias, Lick, son resúmenes o información que uno recopila de las fuentes primarias. Ah, Y las fuentes, las terceras son fuentes que podemos encontrar en internet y que podemos hacer referencia o reforzar la información que nosotros ya tenemos de la primera fuente, de las primeras dos fuentes. ok, algo importante, no anda del todo mal. Solo falta aterrizar en dos cositas. Porque, miren, cuando hablamos de una fuente, ¿qué es una fuente? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Qué es una fuente de agua, por decir así? ¿O qué es el origen de algo? Porque una fuente es de donde proviene, ¿verdad, Gabriela? Sí, Lick, Ok, entonces, donde nosotros obtenemos la información. exacto. Entonces, a usted lo que le interesa como investigadora o como investigador al resto de compañeros es de dónde obtenemos precisamente la información. Vaya, por ejemplo, ¿cuál ha sido el más grave error que a veces nosotros hacemos? Cuando nosotros copiamos una referencia, no nos fijamos en qué referencia tomó precisamente el autor de ese artículo. Por eso es importante que ustedes, cuando vayan a consultar cualquier referencia bibliográfica, es que ese autor de ese artículo haya dispuesto un conjunto de referencias bibliográficas, porque así nos damos cuenta de dónde sacó esa información y si lo que él está planteando está coherente dentro de lo que es el contexto de la investigación. Entonces, las fuentes que nos permiten, ¿de dónde obtenemos? Como bien lo dice usted, la información. Por eso de ahí que las fuentes secundarias, ¿qué son? Son listas, son compilaciones, son resúmenes de donde nos dicen, aquí está la fuente primaria y nos remite a ella, ¿ok? Y la fuente terciaria también, pero la diferencia con la secundaria es que es un paso más allá, porque usted se ha fijado que de repente se mete al internet y usted pone ahí una sola palabra y le aparecen una infinidad de miles de referencias de dónde obtener la palabra que usted está buscando. Entonces, ¿qué va a pasar? De repente de un lugar lo va a tirar a otro, de otro a otro lugar y así sucesivamente. Esa es una fuente terciaria, porque ya vienen siendo espacios donde encontramos registradas diferentes referencias y otros documentos que tienen varias características en donde se compendian nombres, títulos de revistas, publicaciones, boletines, conferencias, simposios, sitios, etcétera, ¿verdad? En otras palabras, no es que encontramos de forma directa la fuente primaria, sino que de repente
tenemos que ir a un paso previo para decir, todavía no hemos llegado a la información que a mí me interesa. Por eso esa etapa se llama obtener la literatura. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Veamos Senia. Entendido, abogado. Ok, Gabriela. Excelente. Gracias. Senia. ¿Está Senia? Senia Ábrego. ¿No? ¿No me escucha? Veamos Ever Andino. Mónica. Hola, abogado, aquí estoy. Ok, Mónica. Bueno, ahora yo quiero que usted me hable, Mónica, de algo que es muy importante dentro de un siguiente paso que se lleva a cabo precisamente después de plantear el problema. Dígame qué es una hipótesis. Con sus propias palabras, no se preocupe. ¿Qué es una hipótesis? Permiso, abogado. Ajá, dígame, ayúdele, sí, no hay problema. Sí, una hipótesis podríamos decir que es tal vez la primicia, o podríamos decir que es como, sí, la primicia de una idea o el concepto que nosotros tenemos de algo. Es decir, yo creo que, por decirlo así, fulano tomó el bus porque tenía que llegar a cierta hora a tal lugar. Yo pienso que es eso y lo hizo por esta razón. Entonces, esa es mi hipótesis, por decirlo así. Es como, no sé, si lo tomáramos como primicias, podría ser como el silogismo también. El silogismo nos ayuda al razonamiento lógico y podríamos decir que esto nos lleva a tener una hipótesis. Bueno, incluso el silogismo nos ayuda a tomar una decisión un poco más concreta, por decirlo así. Entonces, de eso nosotros partimos para tener una hipótesis. Tenemos la primicia de algo, de lo que podría ser. Ahí el término... Ajá, dígame. ¿Abogado? Sí, dígame. Es como el caso de la hipótesis. Permítame. Me están hablando dos ahí. Abogado. Mónica, Yo dígame, también quería Mónica. opinar, pero el compañero se me adelantó. Ajá. Sí, también es una suposición o una solución anticipada a lo que es el problema a investigar o el objeto de investigación. Eso es lo que dice Daniel, ¿verdad? Daniel, tal vez el término que utilizó, en vez de primicia, póngale solución, ¿verdad? O sí, solución, perdonen que ya salió a revolverse este muchacho. Bueno, entonces les decía, es una solución anticipada al problema objeto de investigación. Y como bien lo dijo también la compañera, Mónica, es una suposición. ¿Por qué? Porque Daniel bien lo dice, todavía no hemos llegado propiamente a comprobar si eso que estamos proponiendo, ¿verdad? Es exactamente la solución al problema objeto de investigación. Por eso, ¿cuál es la siguiente etapa? Bueno, la siguiente etapa es probar precisamente esa suposición o esa hipótesis. Esa es la tarea que tenemos todos como investigadores para cuando vamos a resolver precisamente el problema objeto, ¿verdad? Así que estamos bien, ok. Bueno, veamos aquí alguien más. Veamos quién no le he preguntado. Bonnie. Bonnie me contestó. Yo creo que le pregunté o no. Bonnie Rivera. ¿Me escucha? Buenas noches, abogado. Buenas noches. Bueno, Bonnie, hablando de las hipótesis, a ver si dentro de la literatura está leído esto que le voy a consultar. Y es pregunta de examen. Segurito va a salir en examen. ¿En qué investigaciones o en qué tipo de investigaciones no se formulan hipótesis? Y que solo llegamos a formular preguntas
y objetivos de investigación. ¿En qué tipo de investigaciones? A ver si logro identificar esa parte. Abogado, Ajá, dígame. sí, dice que en las investigaciones de tipo descriptivo Así es. no requiere formularse hipótesis. Sí. Una investigación de tipo descriptivo, Belkis, vaya, es como que alguien, por ejemplo, del grupo, ayer que yo le valoré el trabajo, me decía, abogado, vamos a tocar el tema del aborto. Bueno, está muy bien. Pero viene y me ponen dentro del título cuáles son las consecuencias, ¿verdad?, del aborto terapéutico. Dije yo así. Si usted lo ve, hay cierto tipo de investigaciones que de repente profundizan. Ahorita, por ejemplo, el tema del aborto también es un tema de moda porque ustedes ven que ahorita se está proponiendo algunas reformas. Entonces, hay ciertas cosas que ya de antemano como que las conocemos, pero que tal vez necesitamos profundizarlas un poquito más. Entonces, ese tipo de investigaciones son descriptivas. ¿Por qué? Porque no existe una relación entre variables, que eso es lo que propone la hipótesis. Cuando usted va a proponer una hipótesis, es como que yo le diga, vaya, fumar cigarrillos causa cáncer. Ahí está proponiendo dos variables y las está enfrentando una con la otra, en donde una es la causa y la otra es la consecuencia, ¿ok? La primera variable es fumar cigarrillos y la segunda variable es la consecuencia, que es el cáncer. Entonces, cuando usted formula una hipótesis, generalmente siempre se van a enfrentar dos variables. Siempre van a haber dos variables presentes. En las investigaciones de tipo descriptivo no hay enfrentamiento de variables. Ahí meramente es describir, como bien lo dice el término, cuáles son las respuestas que buscamos al problema, pero que ya están planteadas dentro del mismo desarrollo y que no confronta una variable con respecto a otra o un fenómeno en cuestión dentro de lo que es la prueba empírica. ¿Ok? Entonces, ahí es donde generalmente se da que no se formulan hipótesis, ¿verdad? No se formulan. Y hay investigaciones que así pasa, ¿verdad? Que normalmente no llegamos a formular ese tipo de hipótesis. Ok, bueno, vamos bien. Vamos a ver a alguien que le pregunté, pero no me ha contestado. Veamos, ¿a quién le pregunté? Luis Pastrana. No, pero Luis no le he preguntado, él me contestó. Ahí está Luis. Sí, abogado, aquí estoy. Ok. Ahora, Luis, ¿qué me ha leído usted de los tipos de variables? ¿Cuáles son los tres tipos de variables que identificamos dentro de la teoría? A ver si se acuerda. Creo que las variables eran cuantitativas, cualitativas, descriptivas. Creo que eran 5 y no recuerdo las otras 2, abogado. Ok, esos son... No, esos son los tipos de investigación, ¿verdad? Exacto, son los tipos de investigación. Son independientes, dependientes, intervinientes. Así es, Alina, así es. Puede ser dependiente, puede ser independiente y puede ser interviniente. Esos son los tres tipos de variables. Normalmente ubicamos dos, las independientes y las dependientes. Ahora, hay un tip ahí que de repente a ustedes les va a cachar como para poder identificar cuál es la interviniente, perdón, cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Y es dentro de la definición propiamente dicha. Por ejemplo, ¿cómo usted cree que puede identificar una variable independiente? A ver, pregunta abierta, aquí me la responda. Belkis levantó la mano.
o la dejó levantada desde la vez pasada? Abogado, podríamos decir que no depende de ninguna otra variable. ¿Ah? ¿Y cuál es el hecho que usted formula? Cuando hablamos de las independientes, ¿qué es lo que consideramos en cuanto a la relación entre variables? ¿Es? La causa, abogado. Exacto, eso es, ¿verdad? Ese es el término básico, la causa de, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones, de rasgos, de hechos, de aspectos que se consideran de la causa de la relación entre variables. Vaya, por ejemplo, ahorita les propuse una hipótesis, es bien sencilla y bien práctica. Fumar cigarrillos causa cáncer, entonces, ¿cuál es la variable independiente ahí? Si es la causa de... A ver. Fumar El cigarrillo. cáncer. Independiente del cigarrillo. A ver, Daniel, disculpen, ahí me hablaron varios. Daniel, a ver, dígame cuál es. El cáncer, la enfermedad, abogado, porque realmente eso es lo que provoca. Ajá, la causa de. Ojo, pero cuando lo vemos como independiente, recuerde que es el hecho, la situación que se considera la causa de la relación entre variables. Entonces, en este caso es los cigarrillos. Lo que pasa es que miren, si se fija, hay un juego de palabras, porque en la dependiente, ¿qué es? Es el efecto, es el resultado, ¿ok? Por eso es bueno, miren, ver independientes y dependientes. ¿Por qué? Porque las dependientes ya viene a ser el efecto, ya viene a ser el resultado producido por la acción de la variable independiente. Esa es la definición de la variable dependiente. Entonces, ven que no estaba tan fácil, por eso les pregunté primero la independiente, porque da a confundir de cómo está formulada. Pero si ustedes se fijan, al definir la variable dependiente, ahí sí aterrizamos y ya podemos explicar mejor cuál es el efecto o la causa y el otro que viene a ser precisamente el resultado, ¿verdad? Que es producido por la acción de la otra variable que nosotros llamamos variable independiente. Ok, vamos bien. Vamos a ver, hacer otra pregunta. Esta la vamos a hacer abierta, va a ser un poquito más adelantito. Hablemos de la operacionalización de las variables. Hay dos tipos de definiciones. ¿Cuáles son esas dos definiciones de acuerdo a la teoría que hemos visto en clase? A ver. Sería, abogado, definición conceptual. Ajá. Y definición operacional. Así es, sí. Cuando hablamos de la definición conceptual, aquí les voy a explicar algo para que ustedes me entiendan un poquito mejor. Por ejemplo, Mercedes, imagínense que ustedes y yo estamos investigando lo que es las causales de divorcio, ¿ok? Entonces, como estamos hablando de las causales de divorcio, dentro de lo que es la relación, tendríamos que definir conceptualmente qué es un divorcio, en otras palabras. Por eso se llama definición conceptual. Porque ¿qué es lo que tenemos que ver cuando una variable se operacionaliza? ¿Ok? Porque tenemos que ver si está presente o no una variable. Vaya, no sé si ustedes han escuchado, dicen por ahí, los indicadores de pobreza. ¿A qué se refiere eso? Que si está presente o no está presente la variable pobreza. ¿Me entienden? Entonces, es igual. ¿Cómo operacionalizamos una variable? Bueno, primero la conceptualizamos. ¿Qué es, por decir así, una determinada variable? Podríamos decir, tiempo en familia, por decir así. ¿Qué es tiempo en familia? Son todas las actividades que la familia nuclear, cuando decimos familia nuclear, decimos padre, madre e hijos, nada más. No metemos al resto, porque recuerden que en nuestros países el resto son todos. Abuelos, tatarabuelos, si están con vida, nietos, bisnietos, etcétera. No, aquí solamente es definirlo así. Esa es la definición conceptual, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué se entiende por esa variable? Y la operacional es ver los indicadores.
son las actividades. Vaya, ¿cuáles son las actividades para pasar tiempo en familia, estimados? Ir al supermercado, ir a reuniones sociales, ir a velas, ir a cumpleaños, ¿me entienden? Eso es tiempo en familia, pero es la operacionalización de la variable. Por eso es definición operacional. ¿Hay un indicador presente? Si existe esa variable, entonces el indicador me lo va a mostrar. Por eso se llama indicar. Me indica que la variable está presente o no en esa hipótesis. ¿Ok? Por eso ven la relación de palabras en cuanto a ese tipo de definiciones. Bueno, ok. Veamos otra pregunta abierta. Hablemos de los diseños experimentales. ¿Qué fue lo que ustedes leyeron de los diseños experimentales? Hablemos, ¿qué es un diseño experimental? A ver si alguien me lo define. Pregunta de examen. Todo esto que hemos estado preguntando son preguntas que salen dentro de lo que es la evaluación, estimados. ¿Qué es un diseño experimental? Ajá, dígame, estimadísimo. Dice que, estaba leyendo que dice que se refiere más o menos a las estrategias. Se elabora un plan, algo así, para que se pueda obtener una información de lo que se anda buscando, ¿verdad? De lo que se desea investigar. Algo así. Me imagino yo que algo así es. Algo así, estimado Maximiliano. Sí, un diseño, por eso primero... Un plan. Exacto. Por eso hablamos del término diseño. Es un plan, es una estrategia que se concibe para obtener una información que usted desea. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, un diseño experimental es un conjunto de procedimientos por los cuales usted como investigador va a manipular una serie de variables. ¿Cuáles son las variables que se manipulan? Bueno, son las variables independientes. ¿Por qué? Porque vamos a ver el efecto. ¿Cuál es el efecto? Las variables dependientes. ¿Ok? De ahí vienen los tres tipos de diseño experimentales, ¿verdad? Que aparecen ahí en la teoría. Los experimentales verdaderos, que de acuerdo a Salkin, ¿verdad? Para poder existir un diseño experimental verdadero, se toman dos criterios. Uno, que haya una manipulación por parte de usted como investigador de manera intencional. Vaya, ¿se han fijado que de repente usted manipula para tener un determinado objeto o situación? Vaya, vamos a ver si el niño llora y le pega una nalgada. ¿Ok? ¿Qué es eso? Una manipulación intencional. Usted está manipulando precisamente la situación. Entonces, aquí usted toma dos aspectos. Una es que esa asignación a la cual va a evaluar como sujetos que van a participar en la investigación es aleatorio. Eso es algo básico, estimado, porque de esa manera usted se va a dar cuenta si va a obtener un resultado que valga la pena. Y lo segundo, estimados, es que haya un riguroso control sobre las variables que usted quiere medir. ¿Cómo existe un riguroso control? Bueno, de que usted sepa que en base a lo que usted manipula, cuáles van a ser los resultados concretos sin sesgos o elementos extraños que provoquen algún impacto en el resultado del experimento. Esto sí era necesario que lo explicáramos, porque de repente la teoría lo habla un poquito como en inglés. No lo digo en chino porque no está tan complicado, pero ojo, está un poquito más difícil de traducir. Por eso hablamos de manipulación deliberada de las variables. ¿Ok? Por eso se llaman diseños experimentales verdaderos. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos tipos de diseños? Que algunos no necesariamente existe una asignación aleatoria de sujetos y de otra manera también no hay un grupo tan riguroso de control. O sea, puede que esté presente o puede que no esté. Y en los otros diseños, que son los preexperimentales, aquí es el más bajo de todos en cuanto al control de variables, porque no hay una asignación aleatoria de sujetos
Y aquí no hay ningún control por parte del investigador. Es como normalmente decimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Fue algo que sucedió por la misma acción social de lo que usted pudo percibir a través de la técnica que usted implementó. En este caso puede ser la observación, o puede ser una entrevista, o puede ser una encuesta. ¿Me entienden? Por eso hablamos de diseños experimentales, ¿verdad? Por eso, bien lo decía usted, Maximiliano, y exacto, eso es lo primero, que es el plan o la estrategia para ver más adelante si manipulamos o no manipulamos las variables objeto de estudio, ¿verdad? Porque en un laboratorio, ¿qué se hace? Por ejemplo, para haber obtenido esta vacuna, ¿qué se tuvo que hacer? Un diseño experimental verdadero, estimados. Se manipularon variables y se ejercieron grupos de control, pero ojo, si se fijan, algunos requisitos todavía no se han cumplido porque todavía está en fase de prueba, porque esto ha sido que hasta nosotros mismos hemos sido los conejillos de Indias, no han sido como otras vacunas que tardan años para poder salir y estas no. Estas, ustedes ven, se pone de una marca, de otra marca, de esto, que el tiempo de inoculación, que el periodo, etcétera, etcétera. Todo eso depende de los mismos estudios y los resultados de esos diseños experimentales, que pueden ser verdaderos, como lo que de repente quiere o pretende tener precisamente el investigador, o el otro extremo, que son los preexperimentales o los cuasi experimentales. Pues bueno, estimados, ahí más o menos es lo que vamos a ir consultando. Yo sé que hoy era bien difícil que de repente pues lo viéramos todo. Si ustedes ven lo que va a entrar en el examen, recuerden que es propiamente lo que está en el curso. Se lo voy a compartir ahorita para que ustedes lo miren así rapidito, antes de cerrar la videoconferencia. Que recuerden que a diferencia de la unidad anterior teníamos 3 clases, pero en este caso es lo que entra en unidad, que es permítanme, que es este material en PDF, ¿verdad? Recuerden que el material en PDF es miren. Permítanme, sí, ahí quedó la ceñita. Este es el material en PDF, que recuerden que más o menos son ¿cuántas páginas? Este es cortito porque es un resumen, son 23 páginas, ¿verdad? Ahí vienen los tips, van a venir ejemplos, ¿verdad? En cuanto a lo que es el examen, recuerden que el examen tal como está aquí, logran ver aquí, ¿verdad? Donde dice examen de unidad 2. Sí, well. Ok, miren, ahí está el examen. Recuerden que el examen va a estar abierto mañana viernes, ¿verdad? 16 de julio, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, ¿verdad? Hasta las 9 de la noche recuerden que van a poder hacer la revisión de su examen, ¿verdad? Pero usted puede entrar dentro de cualquiera que sea ese tiempo, pero recuerden que para que ustedes puedan hacer su examen van a tener un tiempo límite de 45 minutos. ¿Verdad? De igual manera, recuerden que el valor del examen es de 60%, ¿verdad? Así que pongamos los pilas, ¿verdad? Para mañana. Espero de todo corazón que les vaya bien. Viene casi exactamente el mismo tipo de examen que se hizo en la primera unidad, ¿verdad? Y espero pues que podamos pues tener un excelente examen y que mañana pues les deseo todos los éxitos, ¿verdad? Posibles. Y pues recuerden que el trabajo todavía está pendiente hasta el día lunes, ¿verdad? Así que el fin de semana ustedes se pueden dedicar a ir haciendo los cambios. Yo les hago las observaciones y hasta que ya lo aprobemos, si es el lunes no hay ningún problema. Yo les digo, miren, ya está revisado, ya hicimos esto, hagan estos cambios, me vuelven a enviar la revisión, lo reviso y ya les digo, está excelente. Entonces ya le pedimos al coordinador que suba el trabajo y de esa manera ya una vez aprobado, entonces ahí ya se puede subir el trabajo. Ahorita no tiene que aparecerme ningún trabajo subido, porque recuerden que lo estamos ahorita revisando en el documento de Google, ¿verdad? Va a ser hasta que ya sea aprobado que el trabajo final va a ser subido a la plataforma, ¿verdad? Así que no se preocupen. Yo puse como fecha tope lunes,
pero posiblemente vamos a dar un poquito más de tiempo hasta el día miércoles para poder cerrar totalmente la actividad. La ventaja que ya para ese tiempo ya van a tener el resultado, porque recuerden que ya esto ya está revisado, ¿verdad? Entonces, por eso nos hemos tomado un poquito más de tiempo para poder completar esta actividad. Así que, listos, estimados. Mañana entonces nos veríamos hasta la próxima semana. Si Dios lo permite, yo ya pondría la tercera unidad a partir del lunes. Tomen nota porque el examen va a ser el viernes. No se la voy a poner el sábado, no se preocupen, para que así ustedes estén trabajando y no se vayan a confundir. Se la voy a poner hasta el día lunes para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a hacer para el tercer parcial. ¿Ok? Éxitos. ¿Alguna otra cosa antes de cerrar? Ya son las 8, estimadísimos. Abogado. Dígame, Maximiliano. 45 minutos dice que nos va a dar para responder el examen. Sí, 45 minutos. Ya. Sí, como la vez pasada fueron 50, creo. Sí, ya vamos bajando un poquito más, Maximiliano. El tercero van a ser solo 30 minutos. Ajá. No, son bromas, no va a ser así tan corto. El examen viene fácil. Bueno, Brenda, me iba a decir algo, Brenda. Abogado, buenas noches. Los que no participamos, por ejemplo, yo me quedé sin participación. No se preocupen, ¿verdad? Recuerden que todavía está abierto el foro. Entonces, esto yo aquí, como yo lo grabo, yo siempre de aquí tomo nota, veo sus participaciones, pero no significa que van a salir mal evaluados. Para nada, Brenda. Esto lo compensa con la participación que ustedes tengan dentro del foro de la hipótesis, ¿verdad? Gracias, abogado. Vaya, pues, Una consulta. Dígame, Marco. ¿Hasta cuándo estará abierto lo del foro? El foro se cierra el domingo, o sea que tienen este fin de semana para participar, ¿verdad? Ok, listo, gracias, abogado. ¿Verdad? Permítame, creo que aquí así lo tengo. Quiero ver aquí lo tengo también lo del foro. Sí, aquí está. A ver, el foro dice, sí, domingo 18 hasta las 11:59, ¿verdad? Lo de la actividad, aquí igual, aquí está, miren, está hasta el lunes 19, miren, lunes 19 de julio, posiblemente extenderse un poquito más. Aquí ya hubo alguien que me subió a ese trabajo, pero ese trabajo no tiene validez, porque lastimosamente no lo revisamos, ¿verdad? Ya le mandé mensaje al compañero, me lo hizo de forma individual. Hay que hacer todo el proceso, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo con todos los demás grupos, ¿ok? Así que hay que tomar en cuenta eso. Las participaciones son 3 por alumno, dijo, ¿verdad, abogado? En el foro, permítame, creo que en el foro, a ver, aquí está el foro. El foro son, sí, 3 participaciones. Aquí lo dice, miren. El máximo no tiene límites, ¿verdad? Pueden participar lo que quieran, arriba de 3 no importa, pero como mínimo son 3. ¿Ok? Ok, abogado. Bueno, éxito. Yo sé que les va a ir bien. Va a ver, van a mejorar notas. Si ustedes se fijaron, las notas no estuvieron tan mal, ¿verdad? Pero sí hay que mejorar. Hay algunos compañeros que todavía no me hicieron examen, algunos que de repente me imagino que lo van a hacer en reposición. Y hay algunos que me debían acumulativos. Recuerden que los que me debían acumulativos tenían todavía oportunidad. Pero no sé qué fue lo que pasó ahí. Sería bueno siempre ponerle ojo en ese sentido, ¿verdad? Listo, abogado. Muchas gracias. Vaya, pues bueno, descansen, ¿verdad? Y bendecida noche. Cuídense mucho, feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Y éxitos mañana, ¿verdad? Feliz noche, abogado. Gracias, abogado. Vaya, Bendiciones, pues. abogado. Buenas noches. Hasta luego. Ahorita voy a grabarlo.